¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Coffee and Business. Soy Juan Esteban Portilla y es un gusto total tenerles aquí en una nueva sesión de este programa que es organizado por OnData. El día de hoy vamos a conversar con José Francisco Aguirre, pero mientras esperamos que la gente se empiece a conectar, voy a compartirles algunas noticias importantes en menos de 3 minutos. Fíjense, Apple a la cabeza del ranking Forbes del 2020. En la lista 2020 de las 100 marcas más valiosas donde se analiza la información del 2019 sobresalen las Big Tech. En los 5 primeros lugares, las mismas se repiten del año pasado. Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Le siguen Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton y McDonald's. Como este análisis se basa en información evidentemente del 2019, habrá que ver para el 2021 cómo cambia el ranking, tomando en cuenta que ahora ya estamos en medio de esta pandemia y con un entorno tan turbulento y difícil. Fox Sports agrega fanáticos virtuales a los estadios de béisbol. A raíz de la pandemia, según TechCrunch, los espectáculos deportivos se hacen sin fanáticos presenciales y para generar una percepción de estadio lleno, los televidentes, Fox lo que hace es llenarlos con fans virtuales y ficticios en la Major League Baseball. El vicepresidente de deportes de Fox, Brad Zager, mencionó en una entrevista con Variety que su visión de tener una transmisión tan natural como antes del COVID les llevó a esta idea. Mucha gente en redes ha expresado su malestar al ver fans virtuales, pero lo cierto es que la tecnología avanza y todo esto es posible. Como parte de la transmisión, los fans virtuales corean a favor de un equipo y abuchean o inclusive pueden hacer la ola. Mike Tyson, esto creo que va a generar muchísima repercusión mediática sobre todo. Firma su contrato de regreso al boxeo. Según Infobae, a través de un acuerdo virtual por videollamada, el ex campeón mundial confirmó que se subirá al ring con Roy Jones Jr. firmando el contrato. Fíjense en esto, firmando el contrato, fumando un cigarrillo de marihuana. ¿Por qué? El mítico boxeador tiene un emprendimiento de producción de cannabis llamado Tyson Ranch en California, donde es legal el consumo recreativo. Iron Mike, de 54 años de edad, está en forma y entrenando muy duro. Yo lo he visto en los videos y está imparable. Habrá que ver qué es lo que pasa. Entrena mucho para su regreso y planea hacer algunas peleas de exhibición para organizaciones benéficas. El evento se desarrollará el 12 de septiembre y contará con otras peleas y shows en vivo como de Snoop Dogg, Lil Wayne, Future, The Weeknd, Pitbull, entre otros. Y en nuestro tip del día, nuestros amigos de Medca nos recomiendan lo siguiente: para tener un buen resultado altamente confiable de un método de detección para el COVID, es recomendable realizarlo de 7 a 10 días a partir de la aparición de síntomas. En este periodo, nuestro cuerpo ha formado una cantidad adecuada de anticuerpos para su detección. Además, es necesario realizar una evaluación clínica epidemiológica de confirmación. Bueno, ahora hemos llegado ya a un número importante de personas conectadas, así que comenzamos. Bueno, ahora sí, le doy la bienvenida a mi amigo José Francisco Aguirre. Es un gusto, José Francisco, tenerte aquí. Les voy a contar un poquito de la reseña hacia todos
Hay mucha gente, ha habido mucha expectativa sobre esta charla. Es un emprendedor quiteño de 38 años, fundador de Barber House, casado con 4 hijos, apasionado por la calistenia, necio y decidido. Su sueño es dejar un legado y un negocio que sobreviva generaciones y traspase fronteras. Toda su carrera profesional ha tenido como constante el autoaprendizaje, la experimentación, el tomar riesgos, la creación e implementación de estrategias no tradicionales. Cree en los desafíos, en el juego limpio, en el rescate de valores perdidos, en el clima laboral sano, en la filosofía detrás de las acciones, en los detalles como instrumento para fortalecer ideas, en la creación, no en la copia, en el marketing de sensaciones, en la tecnología al servicio de las experiencias y en la libre competencia. José Francisco, te agradezco por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dices, mi querido Juan Esteban? Qué gusto poder compartir este espacio con un amigo de tantos años. Sí. Como te decía el otro día, creo que eso le va a dar un toque diferente a esta conversación y para mí un honor y un gusto que nos tomen en cuenta, que podamos contar algo de nuestra historia y si de esto se puede inspirar a alguien para que tome un riesgo, creo que se cumplen más objetivos. Chévere. Para contarles a todos, les voy a poner un video, les voy a compartir los 5 datos clave de lo que hablaremos el día de hoy para que todos estén atentos a estos temas. Entonces, si les parece, les comparto los 5 datos clave de lo que hablaremos con José Francisco. Un emprendimiento que inició en octubre del 2016 a partir de la idea de crear una barbería con un concepto diferente en ambiente y servicio. Barber House ha marcado un antes y un después en el concepto de peluquería para hombres. Cuentan con una innovadora oferta de servicios que va desde un corte de pelo hasta un novedoso tratamiento para el chuchapi. Todo esto dentro de un ambiente acogedor, lleno de detalles y atención personalizada que te invitan a vivir una experiencia única. El enfoque experiencial se puede sentir desde el momento que ingresas. Te ofrecen bebidas de moderación, cuentan con videojuegos y hasta masajes al finalizar el servicio. Y es que en Barber House cuidan cada uno de los detalles para que los clientes se sientan cómodos y satisfechos con un servicio que supera expectativas. La actual situación no ha detenido a este emprendimiento que ha buscado nuevas formas para reinventarse. Es así que se creó Barber Home, un servicio de asesoría virtual enfocado en ayudar a las personas durante el confinamiento para que puedan cortarse el cabello en casa. Además, han obtenido una certificación internacional que garantiza el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Con nuestro invitado, José Francisco Aguirre, conversaremos sobre la historia de su emprendimiento, la clave de su éxito y sus recomendaciones. Coffee and Business llega a ustedes gracias al auspicio de Café de Altura 1600, Ática, Sisterly Nuts, Q-Paddle, Cabo Creativo, Medca Médico a tu casa. Bienvenidos. Bueno, la verdad te cuento, nos gustó muchísimo cuando estábamos generando todo esto y haciendo un repaso. Yo te decía en estas conversaciones que hemos tenido durante esta semana, yo te decía que me encanta el negocio que has formado. Pero antes de empezar a hablar de eso, me gustaría, hay mucha gente que le encanta, sobre todo en las historias de emprendimiento, cómo era el antes de, o sea, cómo fueron tus experiencias previas, qué te llevó a este desarrollo de esta idea. Bueno, o sea, en realidad yo estuve en relación de dependencia hasta antes de, bueno, hasta casi los 2 años en los que tuve el negocio. Experiencias previas de emprendimiento, siempre por ahí proyectos en la universidad, ideas, un poquito pensando en fondearse para los gastos de estudiante universitario y mira, con mi esposa, con quien estamos ya
casi, bueno, un poco más de 18 años, siempre tuvimos ideas, siempre estuvimos haciendo cosas. En una época vendíamos pulseras, camisetas. Con Meche estamos ya 18 años. Bueno, de casados no, de casados 14, pero de estar juntos 18 y siempre había algo que nos motivaba y que nos empujaba a ir abriéndonos camino. Tengo la dicha y la bendición de estar casado con una persona extremadamente emprendedora. Creo que sí, a veces se cuenta la mitad de la historia y de pronto aquí deberíamos estar sentados los dos porque claro. mucho del tema del emprendimiento viene también de estar bien, de estar bien acompañado. Como te decía, bueno, experiencia laboral, que empecé tarde. Tenía mis compañeros que la mayoría de ellos ya venían trabajando, ya tenían algo de experiencia. Yo comencé, de hecho, en mi último semestre de universidad a trabajar. Al principio decía, bueno, esto es una desventaja porque, claro, el rato que yo me presento a una entrevista de trabajo y tengo solo dentro de mi clase gente con 3, 4 años de experiencia, ya desde ahí me sentía un poquito desventajado, si es que cabe el término. Y creo que eso siempre motivó también a ir, o sea, a pesar de haber una relación de dependencia igual en una empresa familiar, siempre había esa necesidad y ese algo de siempre querer buscar algo más allá, ¿no? De querer buscar alternativas propias, de buscar la idea y siempre, o sea, te cuento, pasaron años en realidad que yo decía, vamos a tener algo, vamos a abrir algo, y siempre pensaba en ideas de negocios y buscaba en internet y cuando viajábamos veía y un poco no daba, hasta que llegó el punto que eso yo les llamo es más o menos, guardando las distancias, siempre pongo este ejemplo, debe haber sido más o menos como cuando Newton estaba sentado abajo de un árbol de manzanas y le cayó un manzanazo, así más o menos fue esto, ¿no? De la nada, o sea, realmente la idea nació un día cortándome el pelo, o sea, entonces un poquito eso para alentarnos, porque a veces uno dice o uno pensaría que muchos proyectos, muchas ideas nacen de grandes estudios, de tesis de grado, de una preparación de años, y a veces es simplemente identificar una oportunidad, apasionarse con esa idea y ver cómo, y ver el cómo. Entonces, más o menos eso. Dentro de esta relación de dependencia que te digo, dentro de mi trabajo, en el que estuve involucrado más o menos 15 años, tenía a mi cargo algunas responsabilidades en el manejo de una marca deportiva acá, con una de sus líneas de productos. Yo estaba a cargo del desarrollo, bueno, yo estuve desde la implementación y el desarrollo de puntos de venta que fueron aprobados por esta marca, que es una marca grande a nivel mundial, que digamos que era muy difícil que nosotros desde un país de una economía tan pequeña podamos generarles ideas a ellos y abrir, por ejemplo, nuevas líneas de vender sus productos, y definitivamente lo hicimos acá. Yo estuve en la implementación de eso y estuve a cargo de los puntos de venta durante 9 años. Y ahí me nace el tema, sobre todo del algo que me ha apasionado, que es la relación con el cliente, el tema de las experiencias, el tema del manejo y entender los problemas, las soluciones, un poco lo que los clientes te dicen, y estuve a cargo mucho tiempo de mantener esa relación, de generar o sea, si bien la marca ya tenía una buena reputación, el tema de generar una confianza, una cultura de servicio que en este país, yo siempre he dicho, dar una buena experiencia en este país es bastante fácil, porque la mayoría dan pésimas experiencias, entonces es bastante sencillo, el tema es querer hacerlo nada más. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Aquí en el Ecuador es duro. O sea, uno como cliente, y creo que con la situación en la que estamos, creo que no hay cómo darse ese lujo de atender mal o de hacer malas cosas o de no cumplir una promesa. Porque... Sí, o sea, te digo también como clientes acá, yo creo que hemos sido muy conformistas con un mal servicio. Creo que ese es un tema no sé si cultural. Alguna vez leí un libro que se llama Ecuador, Señas Particulares, de Jorge Enrique Adum, y nos calificaba como una sociedad muy sumisa, y ahí entiendes en muchas cosas el por qué a veces el vendedor se pone bravo y el cliente se asusta. Ahora como que un poquito más se ha vuelto exigente el cliente, pero hemos estado acostumbrados a una digamos, a una
cultura de comercio en donde yo creo que el cliente no empujaba hacia generar buenas experiencias y, claro, los negocios se acostumbraron a dar un servicio mediocre y como te digo, ahí yo creo que esa es la gran oportunidad para poder destacar, ¿no? Basta proponerse, creo yo. Creo que también un poco o sea, los ecuatorianos, creo que un poco sí hemos cambiado, tal vez mucho tiene que ver con la migración, tal vez mucho tiene que ver con el acceso a la información, con ver otros estándares en otros países, hemos mejorado, pero la verdad es que sí es, como tú bien lo mencionas, yo también estoy de acuerdo. Aquí es como que parecería que nos conformamos muchas veces. Sí, también tienes la apertura hacia el mundo de afuera y también la llegada de tantos extranjeros que vienen al principio teníamos, por ejemplo, siempre decía, o sea, este vendedor debe ser colombiano, por ejemplo, porque es excelente, porque te atiende, te desarma y así sepa que no vas a comprar, te atiende. Entonces, un poquito también esa llegada de esa ola migratoria, digamos, creo que le obligó digamos, al talento humano local a mejorar un poquito. Entonces, Claro. y ahora, bueno, en esta época creo que es mucho más y tiene que notarse mucho más el tema de servicio ahora, ¿no? Creo que de eso podemos hablar un poquito más adelante, porque creo que la situación que estamos viviendo ha permitido rediseñar un montón de cosas y creo que también abre grandes oportunidades. Sí, sí, la verdad es que sí. Tenemos personas que están mandándote muchos saludos, además también ayer era tu cumpleaños, hay una persona también que Sí. sí, que te estaba felicitando, por ahí veía yo el mensaje de Mafer Ocaña que decía, saludos grande José, feliz cumple atrasado. Me parece que ayer... Muchísimas gracias. Sí, sí, no, a pesar de que ayer fue un día especial y diferente, iba acostumbrado toda mi vida a recibir en mi casa por mi cumpleaños. Gente, ayer fue más especial, pero el cariño igual se sintió de todos. Así que mi querida Mafer, te mando un fuerte abrazo también. Tenemos una pregunta de Andrés Salgado. La voy a anotar, o sea, para que no crea que no la vamos a hacer, sino que la quisiera topar al final para ir un poco en orden. Él preguntaba, ¿cuál es tu siguiente emprendimiento? Me parece que eso lo podríamos hablar un poquito más adelante para empezar a hablar en sí de Barber House. A ver, decías entonces que te surge la idea, entiendo que es como de una necesidad tuya, estabas en una peluquería, estabas en una barbería, y así empieza como que a sondearte toda esa idea en la cabeza, pero en el momento de ya empezar a aterrizar las cosas, ¿hiciste algún plan, hiciste algún estudio como para determinar o sea, tu modelo de negocio? O sea, sí, a ver, nace en ese momento, pero viene también detrás de un tema de una necesidad familiar, o sea, una necesidad de mejorar los ingresos en la casa. Entonces, yo creo que todo pasa en el momento que tiene que pasar, se juntan algunas circunstancias y obviamente eso como que te mantiene más alerta y estás un poco más pendiente de las oportunidades. Justamente esa semana habíamos tenido una conversación con mi esposa y le dije, dame hasta el fin de semana que algo me voy a inventar. Esa fue. Y literalmente fue un domingo a las 8 de la mañana me fue a cortar el pelo. Y claro, o sea, empecé a notar algunas cosas, ya iba con cierta regularidad a este sitio y decía, yo le pondría esto, yo le haría esto, le cambiaría esto acá. Si esto fuera mío, yo le haría de esta manera. Ese día salí de cortarme el pelo antes de llegar a mi casa, que estaba a 5 minutos de distancia, le pegué una llamada a la Mecha y le dije, ya tengo una idea, ya llego y te cuento. O sea, o sea, fue tan claro o fue, digamos que o sea, se me vino el proyecto en 2 minutos y fue como, la tengo clarísima, o sea, quisiera hacer esto. Entonces, más allá de hacer un estudio de mercado, lo que dije es, quiero que esto tenga un concepto y empecé a pensarle, le empecé a dar las vueltas y dije, a ver, si esto fuera mío, ¿qué haría? Y empecé a buscar ideas, o sea, a la esencia, no solo de cómo tenía que ser el establecimiento, los protocolos, sino qué tiene que estar alrededor, qué tiene que envolver, cómo tiene que ser la filosofía, qué tiene que representar. Y más bien la investigación estuvo en eso, en centrarse en crear un lugar que llame, o sea, no solo físicamente, sino que sea un lugar que transmita cosas. Nosotros veníamos justo acabábamos de cerrar. Nosotros en mi anterior trabajo que te comentaba, teníamos puntos de venta, teníamos 4 en Guayaquil. Las cosas no salieron como esperábamos. Habíamos cerrado el año anterior 2 puntos y ese año cerrábamos los 2 otros puntos de Guayaquil. Y eso también me pegó una sacudida fuerte porque
el Ecuador ya empezaba a vivir una época complicada económicamente y créeme que me generó un dolor muy grande saber que 4 familias, 2016, inicios del 2016. Claro, y Observamos esos terremoto. y después, justamente, o sea, más o menos para que tú tengas una idea, este proyecto empezó justamente en la época del terremoto, unas 2 o 3 semanas antes comenzó. Y claro, tú veías que todo se replegaba, que la gente no se animaba a invertir, ya estabas viviendo el tema de la catástrofe y más bien un poquito como ha sido mi vida. Los que me conocen saben que por eso decía, soy necio. Todas las cosas te decían, no, cuídate, guárdate, Como no ahora. inviertas. Sí, y más bien lo mío era, a ver, o sea, hay cosas que no esperan. Creo que este es el momento. Creo que a mí me gusta ir contracorriente muchas veces y creo que eso me motivó más todavía. Entonces tenía este tema de que varias personas se habían quedado sin trabajo, pongamos de alguna manera por culpa nuestra, y yo sentía que era una forma también de devolverle el tema de crear puestos de trabajo. Decía, o sea, esta será mi manera de aportar. Posiblemente no sean muchos, pero esta podría ser una buena forma de aportar. Entonces, te digo, se juntaron algunas cosas, empezamos a hacer, le conté la idea a la Meche muy vagamente, le dije, ve, yo me lo sueño de esta manera. Empezamos a buscar cosas en internet, ideas, lugares en otros países, qué se podría hacer, qué estaba faltando. Obviamente aquí no había prácticamente nada. La barbería como tal estaba renaciendo, si quieres verle de alguna manera. O sea, ya se había dado el paso de que la peluquería unisex se había dividido y habían peluquerías como un poquito más para hombres y peluquerías ya que decías definitivamente son de mujeres. Entonces, claro, se viene desarrollando la idea, ¿no? De un lugar de, o sea, ¿qué representa un caballero? O sea, por ahí partimos, ¿no? ¿Qué representa un caballero? ¿Qué se ha perdido? ¿Cuáles son los valores que están intrínsecos ahí? ¿Cómo la marca puede proyectar cosas de esa manera? Y se acabó convirtiendo de alguna manera, hasta en una filosofía de vida. O sea, Barberhouse tiene una personalidad, Barberhouse tiene un criterio para hacer las cosas, tiene ciertos valores que le rigen, que hasta son no negociables, te diría, o sea, ciertas cosas que son intocables, digamos, porque son cosas que vienen de la cuna, que vienen de la casa, que yo crecí, en mi casa me enseñaron mucho eso a mi papá, que es posiblemente si no es la persona que más admiro en mi vida, él me enseñó siempre la rectitud y decía, o sea, cómo de todas estas enseñanzas puedes ir armando algo, ¿no? O sea, cómo puedes a un negocio convertirle en esa personalidad y que empiece a hacer las cosas de una forma diferente a lo que el resto hace. Y eso puedes aplicarlo en una barbería, puedes aplicarlo en una carnicería, donde quiera. O sea, el tema de que hay una filosofía de hacer las cosas, que muchas veces no se ve, que muchas veces desde afuera el cliente no percibe, pero tú sientes porque la organización se maneja de esa manera. Sí, pero a la larga creo que sí. La gente empieza también como que a palparlo de alguna forma. Pero no lo Sí, viste, o sea, de alguna forma lo en percibe. algún momento se vuelve evidente. Mira que ahora, a raíz de la pandemia, yo creo que esto ha despertado todo tipo de, o sea, yo creo que ha dejado ver quién es quién. Y una de las, si quieres verle de esta manera, como una de las estrategias nuestras fue personificarle más a la marca. De hecho, ahora me cargué la mochila de la marca y antes Barberhouse era un logo, era una marca que siempre tuvo una personalidad, que siempre procuré estar presente, pero ahora hemos querido que la marca sea mucho más personificada, digamos, que la gente sienta que no está hablando con un establecimiento, sino que está hablando con una persona. Y creo que, y notas, ¿no? Porque a la final la intención no fue esa, pero la gente llega ahora que se reabrió y te dice, oye, o sea, gracias por el trabajo que han, o sea, te agradecen por haber arrimado el hombro, por ejemplo, para sostener plazas de trabajo, por haber dado alternativas para darle sus servicios. Entonces dices, o sea, qué chévere que eso que se soñó hace 4 años, ahora la gente, ahora el cliente lo esté sintiendo, ¿no? Y es una relación, se ha vuelto una relación persona a persona. Sí, sí, totalmente. De hecho, tenemos, antes de seguir avanzando, verás, tenemos dos preguntas. La una de José Luis Emanate decía, ¿cómo lograste emprender y al mismo tiempo mantener una relación de dependencia? O sea, de lo que estabas mencionando hace un momento, que estabas trabajando y al mismo tiempo empezaste a emprender. A ver, ahí Tipo verás, side. al principio no pensé en eso, verás. O sea, al Ya, principio fue como vamos a abrir y dije, ya cuando abra se verá cómo funciona. Eh, Siempre pensaba que, claro, yo tenía mi horario de trabajo y este establecimiento tenía que funcionar en las mismas horas que yo trabajaba, entonces
de inicio era bueno, alguien tiene que hacerse cargo, entonces pensábamos, por ejemplo, mi esposa se haría cargo, a pesar de que al principio decía, aquí no me entran mujeres, entonces es un lugar solo de hombres, entonces fuimos viendo alternativas. En realidad, no le tuve miedo, o sea, y yo sabía que en algún momento, digamos que la responsabilidad del otro sitio me iba a ir jalando. Y a la final eso es lo que yo siempre quería, o sea, tener mi propio lugar. Entonces yo sabía que tarde o temprano iba a acabar dejándolo uno por lo otro y no es fácil, ¿no? Además, como nos contaste en la reseña, el hecho de mantener 4 hijos, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, te estás lanzando al abismo, o sea, llegó un punto en el que dije, me demanda mucho más tiempo, creo que he llegado al punto en el que, a ver, financieramente de pronto no pueda reemplazarlo, la seguridad de un cheque al fin de mes, pero creo en mi proyecto. Entonces no es que me lanzo al abismo, sino que me lanzo, tú lo puedes ver de esta manera, o te lanzas al abismo, o te lanzas al abismo y aprendes a volar. Claro. O sea, entonces un poquito eso también es parte de la confianza que transmites incluso a tu equipo. Le dices, mira, o sea, yo estoy dejando mi seguridad porque yo creo en esto. Entonces, como te digo al principio, no sé si será porque soy un poco desorganizado y no muy planificador. No pensé en ese pequeño detalle de cómo se iban a manejar las dos cosas. A la final funcionaron, a la final acabaron caminando las cosas, entonces no me preocupa, o sea, no fue un tema preocupante, digamos. Entonces, yo creo que basta la decisión, ¿no? O sea, basta en creer, basta que también ya pongas a andar la idea y veas la reacción del mercado, porque también puede ser que te lances a emprender y por más necio que uno sea, las cosas no funcionan y digas, no, es que esto va a funcionar y pasa el tiempo y no camina y, o sea, se llama más que ser necio, es ya ser rudo. Te conviertes en parte de las estadísticas de estas. Siempre se dice que aquí en el Ecuador, antes de la pandemia se decía que el 90% de los emprendimientos quiebran antes de los 3 años. Entonces, fíjate, tenemos otra pregunta de Javier Fernández. Preguntaba, aparte de la idea, ¿cómo conseguir financiamiento? Y eso, para enlazarlo, además, yo quería preguntarte, de ese financiamiento, además, también, ¿cómo es ese proceso de vender la idea hacia hacerlo sociedad? Uh-huh. Verás, iniciamos y la idea nunca fue ser una sociedad, más bien eso fue, digamos, una necesidad que se presentó dadas las circunstancias, y ya te voy a comentar por qué. El tema de conseguir financiamiento, ahí, yo creo que ahí viene la primera creatividad del emprendedor, porque si tú tienes si no tienes digamos, un respaldo, ¿no es cierto? No tienes una actividad económica que te sustente, tú vas a un banco a golpear la puerta y le dices, mire, tengo un emprendimiento, y te ven así con cara como de, oh, qué lindo el guau, viene a jugar a la empresa. Entonces, por ejemplo, ese es un problema, porque ahora, bueno, con la aprobación de la ley de emprendimiento entiendo que va a ser un poco más sencillo, o esperaríamos que sea un poco más sencillo. Sí. Yo creo que muchas ideas, sí, o sea, muchas ideas mueren, digamos, antes del 3er año, si es que lograron nacer, pero muchas creo que ni nacen, precisamente porque no hay, o sea, yo creo que hay gente con excelentes ideas y el tema de financiamiento se vuelve la principal, digamos, la principal barrera y no acaban avanzando. Entonces, en nuestro caso, como por eso te decía, viene de ahí la creatividad. Entonces, era un poco de plata que teníamos guardada, ahorros que tenían mis hijos, que no saben que soy inversionista, todavía no les he contado. Mi suegro nos ayudó, mi papá nos ayudó, entonces fue, ok, más o menos la idea es esto va a costar tanto, necesitamos, y fue empezar a ver de dónde, ¿no? Para ese tiempo no estábamos muy familiarizados con el tema de gestionar créditos, creía yo que era un trámite demasiado engorroso, demasiado largo, y como que si te empiezan a bloquear y si no empiezas a encontrar, puede ser que la idea se te va quedando en el camino y te acabes desanimando. Entonces vimos más bien fuentes de financiamiento un poco más sencillas. De ahí vender la idea. A ver, yo creo que la forma de vender la idea es que primero tienes que tenerla clara. O sea, yo creo que nadie, ni un vendedor de, no sé, ponle cualquier producto. Si no tiene claro, si no sabe lo que está vendiendo, a veces puede ser que ni siquiera tenga una técnica muy buena de ventas, pero si conoce bien el producto, yo creo que puede convencer, ¿no? Y a la final, cuando tú vendes un proyecto,
es eso, ¿no? Es un producto y tienes que conocerle, y tienes que saber, y tienes que saber a dónde tienes que llegar. Y te digo, yo no estaba sustentado con un estudio de mercado. O sea, yo soy ingeniero comercial y yo soy el primero que debería tener un estudio. Yo creía que eso era más una pérdida de tiempo, soy sincero. O sea, tomando en cuenta que tú no lo hiciste, ¿recomendarías ahora con lo que ya sabes hacer el estudio? Verás, yo creo que depende mucho o sea, de tu personalidad como inversor. O sea, hay gente que necesita estudiarle y darle la vuelta y mientras los números no te digan que tienes que darle, no le das. Hay gente que es un poquito más arriesgada como yo, que vamos a ver qué sale, más o menos. Pero claro, teniendo una idea clara de lo que quieres hacer. O sea, yo decía, a ver, ¿para qué me voy a plantear un número que posiblemente las estadísticas dicen que van a llegar? Cuando no depende de una estadística, sino de un esfuerzo que le metes, de una idea que estás generando. Entonces, técnicamente, a ver, posiblemente tú que eres académico me digas, a ver, estás hablando en contra de lo que yo, profeso. No, Pero te digo, o sea, eso yo creo que depende mucho de cada uno, o sea, depende del que se quiera lanzar, o sea, ¿qué le va a dar mayor seguridad para empujar su proyecto? Hay gente que necesita ver números, sí. hay gente que la sueña y le da por ahí y los dos caminos son válidos, ¿no? Entonces depende mucho de la personalidad del emprendedor, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí, en negocios no hay algo que te diga que esté establecido que hay que seguir por un determinado camino. A la final, puedes encontrar negocios que se crean como Apple, que se creó en un garaje y de repente se convirtió en un boom mundial, y también puedes encontrar otros negocios que por más que hayan hecho todos los estudios, les fue mal. Entonces, creo que hay de todo y eso es justamente lo lindo, porque hay personas que tienen como ese background tal vez académico, tal vez de experiencia, y sin embargo no tienen esa intuición para un negocio propio, y hay también lo contrario. Entonces, creo que hay muchos caminos como para llegar al éxito. Hay muchas preguntas, pero antes de seguir, me gustaría, sobre todo para las personas que nos están viendo, que no conocen Barber House, y además las personas que nos van a ver más adelante, porque esto después nosotros lo subimos, bueno, queda en Facebook y además lo subimos en nuestro canal de YouTube. Les voy a compartir un video que explica claramente el negocio y tiene imágenes, o sea, del negocio de Barber House, para que todos tengan una idea y que vean lo lindo, que la verdad es un lindo negocio, y aparte que tiene, transmite experiencias bajo cualquier punto de vista. Entonces, si les parece, les comparto este video que a mí, cuando me enviaste, me pareció muy, muy bueno. Para nosotros es realmente una satisfacción ver esta casa Zen, y creo que todas las cosas pasan en el momento que tienen que suceder. Creo que en estos 3 años hemos logrado conocer gente extremadamente valiosa. Tenemos aquí acompañándonos a muchos de ellos, muchos que han sido parte de la construcción de este proyecto. Haber conocido a clientes muy valiosos que se han convertido realmente en parte de nuestra familia, en nuestros grandes amigos. Esta es su casa y de ahí viene el nombre también, Barber House. Unchain my heart, let me go my way. Entonces, como les decía, es un muy lindo negocio. Yo, de hecho, te decía durante esta semana que estuvimos conversando, me parece espectacular todo lo que han logrado. Voy a empezar a ver algunas de las preguntas. A ver, voy a tratar de ir como que en el orden que estamos, y después estoy a todas las preguntas las estoy anotando. No es que no las voy a hacer, sino que por ahí me salto como para que vayan en el orden que estamos yendo. A ver, decía José Salgado, decía, al emprender hay el miedo a fracasar. ¿Cómo se maneja ese temor y qué tiempo se necesita para dar cuenta que sí es un negocio ideal? A ver, o sea, el miedo está. Verás, hace algún tiempo aprendí que el miedo se le ve a los ojos, y si dejas que el miedo sea parte o sea, la probabilidad de que fracases es la misma probabilidad de que tengas éxito. Entonces, es mejor, yo creo, verle por el lado positivo y al miedo dejarle a un lado.
mira, en este tiempo, o sea, ahorita con el tema de la pandemia, más todavía. Más, sí. Te soy sincero, o sea, asustados estamos. Yo estoy asustado, pero prefiero no pensar en el miedo y prefiero pensar en lo que tengo que hacer porque, o sea, el miedo paraliza, el miedo te limita, o sea, el miedo a fracasar está, o sea, la probabilidad de que fracases con una idea extremadamente buena es la misma, bueno, posiblemente es menor a una idea extremadamente mala. Pero el tema está en cómo enfrentas eso, en cómo no dejas que el miedo te paralice. O sea, en realidad, el miedo paraliza. Entonces, yo creo que es mejor hacerle a un lado, saber que hay la posibilidad, pues no pensar en eso. Al final estás poniendo un negocio, lo quieres que salga adelante, no pienses en que puede fracasar. Puede ser que sí, puede ser que te caiga una pandemia y tenías un negocio. Hay negocios exitosísimos que se han quedado en la pandemia. Sí, sí. Y muy probablemente el miedo les paralizó en este tiempo. Sí, sí. Ideas extremadamente buenas. Entonces yo prefiero al miedo verle a los ojos y avanzar más bien. De hecho, eso encaja justo con la pregunta que hacía Pablo Díaz. Preguntaba, por favor, José Francisco, ¿nos puedes describir a detalle la experiencia de visitar su barbería y de recibir el servicio en casa? Claro que sí. Bueno, a ver, la experiencia antes del COVID era una experiencia en donde, a ver, siempre ha sido un lugar de puertas abiertas, ¿no? Te brindábamos una bebida, la experiencia como tal, los protocolos que habíamos desarrollado eran protocolos en donde no ibas por un corte de pelo, o sea, ibas por algo más, o sea, ibas por una buena conversación. Mucha gente usaba la barbería como sitio de reunión para hacer sus negocios, no necesariamente con nosotros, sino con alguien más. O sea, un buen ambiente, un lugar acogedor, acceso a internet, una buena bebida, espacio para conversar. O sea, un ambiente como de club, como un club de caballeros, que es lo que siempre quisimos formar. ¿Por qué digo la experiencia previa? Porque obviamente luego de analizar, nosotros hicimos una revisión muy profunda de todos los procesos que tenemos. Y vimos que hay ciertos elementos que nos tocó restringir en esta época de pandemia. Entonces, por ejemplo, una de esas es la bebida, que ahora ya estamos acostumbrados a cualquier lugar al que ibas, te ofrecía una cerveza, una cola, un café, alguna cosa. Hay lugares que lo siguen haciendo. Yo no voy a dar nombres, pero sí me preocuparía de ir a un lugar así en donde claramente si te están dando una bebida, pierdes confianza porque te están dando en un vaso que no sabes si está bien lavado. O sea, el riesgo de contagio es demasiado alto. O sea, técnicamente hay muchas cosas que nos tocó suprimir. Ahora lo que tratamos de hacer es que la experiencia sea lo más segura posible. O sea, que igual el terminado del servicio que estás buscando sea bueno. Tratamos de que sea lo más acogedor posible, a pesar de que nos ha tocado sacar, por ejemplo, salas de espera. Normalmente tú en una peluquería ibas, o una barbería, una revista, un periódico, alguna cosa, son cosas de alto, digamos, son superficies altamente tocadas, nos ha tocado suprimir. La ventaja es que los clientes confían y saben que los cambios que hemos hecho son para bien, o sea, son pensando en que estamos cuidando la salud en este momento. Y procuramos que la experiencia no varíe tanto, ¿no? A pesar de que ahora irte a un restaurante, irte a cualquier lugar es... O sea, hasta el mismo celebrar un cumpleaños es diferente. O sea, ya no te puedes reunir con la gente. Entonces, la gente entendió que sí, muchas cosas han cambiado. En cuanto a servicios, hay ciertos servicios que nos ha tocado restringir ahora, por ejemplo, tratamientos faciales y demás, el famoso tratamiento para el chuchaqui que hablabas al principio, que eso era realmente era volver a la vida. Nos ha tocado suprimir porque hay mucho contacto con la cercanía de los ojos, la cercanía de la nariz y de la boca. Entonces, obviamente, no podemos corrernos riesgos en este momento, que es riesgo para el barbero y es riesgo para el cliente. No. Pero en general procuramos que sea una experiencia amena, segura. Muchos clientes nos pidieron durante la cuarentena, por ejemplo, que les visitemos en casa. No creímos prudente. Hubiera sido un excelente negocio, pero yo moralmente no puedo cargar con una persona que no puedo cuidar que la gente esté siguiendo los protocolos. No sabemos el tema del virus, es tan difícil identificar. Hay muchos lugares que están dando servicio a domicilio en este momento. Nosotros, de hecho, cuando lanzamos el servicio de asistencia virtual, Barber Home la marca está en proceso de registro, a pesar de que ya hay algunos otros lugares que están utilizando el Barber Home como nombre de su servicio a domicilio. Pues, señores, lamento contarles que ya está en proceso de registro. Entonces,
La idea era hacer un servicio a domicilio, pero no consideramos prudente. Entonces, ahorita nuestra alternativa para los clientes que no desean salir es brindarles la asesoría virtual, que también es una experiencia que vale la pena. O sea, en medio del confinamiento atendimos más o menos 350 clientes con esa idea loca. O sea, haz de cuenta que yo estoy ahorita en esta pantalla, te estoy viendo a ti y tú tienes a alguien al que yo le voy a decir cómo cortarte el pelo. O sea, dices, ¿será que esto funciona? En realidad, la experiencia que se generó detrás de eso, digamos que el resultado en cuanto al corte como tal, digamos que era un 80% satisfactorio, que ya no dependía de nosotros, sino de quién estaba cortando el pelo. Pero la experiencia que se generó, o sea, el tema de confianza que se generó, el tema de vivir una cosa nueva en casa, el mismo hecho de poder ver a tu barbero, sentías que de alguna manera te trasladabas a la barbería. Entonces, hay clientes que de hecho nos están pidiendo todavía. Es un servicio que en teoría tenía fecha de caducidad, terminaba la cuarentena, volvíamos a abrir y Barber Home como servicio virtual. Y tenemos clientes que nos siguen pidiendo. O sea, nos dicen, mira, todavía no tengo confianza de salir, claro, me estoy cuidando mucho, o tengo, no sé, cuido de mis papás o tengo a alguien que está enfermo en casa, no puedo darme este lujo, entonces no puedo salir, no puedo exponerme, pero confío tanto en ustedes que quiero que ustedes virtualmente vengan a mi casa. Entonces, siempre buscar una alternativa. Entonces, nos hemos divertido realmente. O sea, fue una experiencia súper divertida, llamó la atención, atendimos clientes en Canadá, en Holanda, en México, en otras ciudades de Ecuador. De hecho, el fin de semana atendimos unos clientes en Miami. Entonces, es algo que llamó la atención. O sea, si bien ha habido mucha gente, tú sabes que el tema de celos, el tema de envidias, nunca van a faltar. El otro día leía en Carlos Vera nos hizo una entrevista hace un par de meses y tuiteó, o sea, un tuitazo de Carlos Vera. Nunca me imaginé que yo iba a aparecer en un tuit de Carlos Vera. Resulta que aparecimos justo contando de la entrevista y por ahí alguien decía, qué novedoso, o sea, de manera irónica, ¿no? Qué novedoso, un servicio, un tutorial que puedo ver en YouTube. No, es que no era eso. No. Pregúntale a la persona o al video que estás viendo en YouTube, pregúntale, ¿qué hago si es que este churo no se baja? No te van a responder. Y a la final, la relación que existe entre el barbero y el cliente es una relación de un amigo. Hay gente que no cambia de barbero nunca en su vida. No, además que hasta en ese proceso hasta uno habla, uno conversa, cuenta cosas. Exacto, o sea, fue una forma de darle un desahogo. La gente estaba desesperada, ya no sabía qué hacer en sus casas, necesitaba buscar actividades. Entonces fue algo que la gente realmente dijo, o sea, me suena bien. O sea, porque a la final prefiero pasar un rato con mi barbero que le visito una vez al mes. A veces visito más que a mis amigos al barbero. Me mato de la risa, ya me conoce, sabe cómo me gusta que me corten. Nos vamos a adaptar. Yo sé que con lo que tenga en la casa él me va a decir qué usar y salimos. Y realmente, o sea, tú veías la cara, o sea, era chistoso porque comenzaban y primero la esposa estaba muerto del miedo con la tijera en la mano. Terminábamos el corte y les veías abrazados, marido y mujer. O sea, entonces decías, se generaba un tema también de unión familiar, un tema de, claro, el cliente estaba feliz porque decía, ya en mis reuniones de Zoom ya voy a salir un poco más decente. O sea, brindaste una solución, generaste una experiencia, hubo la cercanía. La experiencia que hacíamos era tal cual en la barbería. En la barbería tú llegas y te recibimos. Hay una persona, hay un anfitrión que te recibe, que por lo general soy yo. O, bueno, tenemos un administrador y está mi socio. Entonces, claro, la dinámica era yo les llamaba al cliente, o sea, nos veíamos físicamente, yo le daba la bienvenida, a pesar de que estaba yo entrando, digamos, a su casa, le llamaba al barbero, le conectaba tal cual, o sea, era la misma dinámica, pero a través de la tecnología. Entonces, el rato que iban a comenzar, señores, les dejo aquí, cliente, barbero, me despido, hasta que terminen. Y el rato que terminaban me volvía a conectar. Entonces la gente decía, o sea, mentalmente me trasladé a la barbería, viví la experiencia, estoy sentado en mi casa, el barbero vino, me cortaron el pelo, me atendieron igual, les anticipaba que tengan una cerveza fría en la casa, entonces mientras se cortaban el pelo, se tomaban la cerveza, o sea, literalmente les llevamos la barbería a la casa. Hubo gente... ¿Tuvieron clientes diferentes a o sea, nuevos clientes que no eran antes? Sí, definitivamente. O sea, mucha gente se enteró, como te digo, o sea, de otros países. Clientes de otros países, gente que no había sido nuestros clientes, que probaron, les pareció novedoso, y aparte de eso teníamos, digamos, un gancho que era, luego cuando abramos, te recibo y te doy, o sea, el mensaje no quería que sea, si es que algo sale mal y el corte no queda como esperas, ven y yo te arreglo después cuando abramos. El mensaje era un poco en apoyo, porque claro, nosotros necesitábamos generar recursos, nosotros no queríamos
sacrificar una sola plaza de trabajo y ese fue el objetivo que tuvimos y que seguimos teniendo hasta ahora. Entonces era generar recursos. Necesitábamos liquidez en ese momento. Ayúdame ahorita y cuando reabramos, yo te devuelvo algo. Te doy un servicio cuando vengas. La mayoría de gente lo que ha hecho ha respondido muy bien. O sea, ya volvieron, o sea, clientes nuevos que dijeron, yo sabía que tenía este servicio gratis, pero no vengo por eso. Me gustó la experiencia. Sé que están haciendo las cosas bien, veo que están cumpliendo con los protocolos y quiero convertirme en su cliente. O sea, virtualmente me convertí en su cliente y esperaron a que abramos y dijeron, listo. O sea, yo quiero ir a ese lugar. O sea, si a través de una pantalla viví esto, ¿cómo será cuando esté físicamente allá? Entonces, por ejemplo, clientes nuevos hemos tenido bastantes últimamente. Eso me ha sorprendido porque en un tema de confianza, o sea, tú vas a un lugar donde conoces y sabes cómo hacen las cosas. El hecho de que lleguen clientes nuevos me enteré de ustedes, confío en ustedes, me han hablado bien de ustedes, vengo acá porque no me voy a ir a meter en otro lugar porque sé que ustedes hacen las cosas, lo están haciendo bien. Entonces, clientes nuevos tuvimos, te diría que por lo menos la mitad de los clientes que atendimos con Barber Home fueron nuevos, por lo menos la mitad. Tenemos una pregunta de Esteban Sánchez, decía, ¿alguna estrategia para minimizar el riesgo de perder a tus barberos? Porque les ofreciste una herramienta de trabajo para que ellos puedan continuar con el negocio virtual, pero de forma personal. Bueno, tienes algunas. O sea, mira, yo te decía hace un rato, una de las cosas que siempre tuve en mente desde el principio es porque me había pasado a mí como cliente de otros lugares. Ya te acostumbrabas a que alguien te corte el pelo y llegabas y te decían, no, ya se fue. Entonces, lo primero que preguntabas es, ¿a dónde se fue? Para irle siguiendo, porque, o sea, ya me conocen, ya saben mi estilo, lo que sea. Yo creo que parte primero de un sentido de responsabilidad. O sea, en mi industria, en las peluquerías y barberías, y a mí no me da miedo decirlo, siempre he dicho, por ahí me han de odiar mis competidores. Se acostumbra que el personal no esté afiliado, no tenga un contrato de trabajo, sea personal flotante. Entonces eso obviamente ya, primero, desde ahí ya generas un riesgo de que mañana viene una oferta cualquiera y desaparecen y nunca más volvieron. O el dueño del establecimiento se aburre de la persona, coge o sea, no te obliga a formarle a la gente, no te obliga a generar, no hay, o sea, desde el tema de que no hay un contrato, no generas una relación una relación de trabajo. Entonces, ¿qué seguridad le brindas a la gente? Muchos de ellos son extranjeros. Una de las políticas que sí pusimos nosotros es que nosotros íbamos a contratar no por ser discriminadores, pero por un tema de seguridad de todos y por poder generar una relación, gente que tenga ya sus papeles en regla. Claro. Para poder generar un contrato de trabajo, para poder afiliarles al IES y demás. El otro día conversaba con uno de mis barberos y le preguntaba un poquito si estaba en contacto con colegas suyos de otros lugares y más o menos cómo está la situación, porque más allá de decir, de compararnos cómo estamos, entender un poquito qué está pasando en el mercado. Y claro, el personal que no tiene contrato de trabajo está recibiendo, o sea, realmente a mí me preocupó, promedio $160 mensuales, que dices, ¿cómo sobrevive una persona de esa manera? Alguna vez mis chicos me plantearon de alguna manera hacer un cambio de formato y no tener el contrato, sino ganar por lo que hacían. En medio de la pandemia les dije, ¿se dieron cuenta de por qué no quise esto? O sea, yo no me imaginé que iba a pasar una cosa así, creo que nadie estaba preparado para esto. Les dije, pero ¿se dan cuenta que ustedes hubieran perdido en este momento? Porque si no había trabajo, yo no tenía, o sea, no tenía ni siquiera obligación de pagarles. Claro. O sea, ustedes no tenían cómo exigir un sueldo, por ejemplo. O sea, entonces... un tema de mentalidad, hay veces que es mentalidad a corto plazo y por ahí la gente que tiene como mentalidad a largo plazo. Claro, o sea, eso y también generar un buen ambiente, verás. O sea, yo siempre he creído que un buen ambiente de trabajo puede potenciar el resultado de un negocio, porque a veces las buenas ideas se quedan, y como yo siempre digo, a veces el competidor no es afuera, a veces le ves a la competencia como con quien luchar, digamos, y a veces el competidor está adentro. A veces el competidor, quien te pone el pie, no es tu competencia, si no eres tú mismo con la gente que tienes adentro y no está alineada. Entonces, y eso por lo general se da cuando hay malas relaciones de trabajo, cuando la gente tiene inconformidades, cuando hay cosas que no son muy transparentes. Yo con los chicos procuro ser lo más transparente, revisamos todo, o sea, cualquier duda que tengan, o sea, si hay una inconformidad, nos sentamos, conversamos, revisamos. El hecho de estar presente, o sea, mira, se ha convertido, yo digo, en una especie de familia. Hace un par de días, una semana más o menos, conversaba con un muy buen amigo mío que es
incluso es nuestro abogado, me decía, mira, tienes que meterte en la cabeza que la relación, o sea, el trabajador por lo general es ingrato, o sea, y en algún momento te hace alguna cosa porque el trabajador está pensando en función de sí mismo, no del negocio. Entonces, siempre tienes que estar como cuidando de que o sea, esa relación a la más mínima, y peor ahora, o sea, la situación en la que estamos, que yo me imagino que debe haber asesores, abogados y que están metiéndoles cosas al personal, no solo de mi empresa, sino de cualquier negocio, de que este es el momento de sacar partida. O sea, tuve una conversación esta semana con uno de los barberos y le dije, mira, quiero que entiendan una cosa. El país se está sosteniendo por gente que cree en los negocios. La mayoría de gente que ha cerrado sus negocios con todo su derecho está buscando la forma de sostenerse, o sea, sostener su casa. Nosotros tenemos a cargo 11 familias y yo estoy sosteniendo las 11. O sea, no es momento de pensar en abogados, no es momento, o sea, tienes una duda, hazme la pregunta, si es que hay alguna cosa que está cometiendo un error, lo hacemos, o sea, entiendan, o sea, lamentablemente el tema de las leyes laborales se convirtió en una especie de patazo en las rodillas de las empresas. Y este es el momento en que lo único que sostiene la economía son las empresas. Si es que empiezan a patear las rodillas de las empresas, señores, no va a haber economía dentro de poco. No va a haber economía. Sí, y ni siquiera va a haber para pagar liquidaciones. O sea, esto que mucha gente piensa que demandando una compañía se vuelve rico. O sea, en este momento no hay. O sea, ni siquiera lo van a lograr. Entonces, dennos respiro a las empresas que estamos tratando de sostener esto. O sea, la mayoría tenemos una carga pesadísima. O sea, a nivel anímico esto ha sido una cosa, pero no podemos quebrarnos. Sí, lógico. O sea, hay entonces, que tienes que empujar, tienes que sostener. O sea, este es el momento, a ratos te soy sincero, o sea, y no me apena decirlo, a ratos me da ganas de sentarme a llorar, loco. O sea, porque dices, por último, en las medio crisis que nos ha tocado vivir a la gente de nuestra generación, la última crisis fuerte que fue a finales de los 90, nosotros estábamos recién acabando el colegio, no, digamos que no teníamos una percepción clara, nuestros papás sí vivieron eso, de lo que era afrontar una crisis. O sea, esta es la primera crisis enorme. O sea, yo compararía esto con la crisis de los 30. O sea, estamos viviendo una depresión brutal, con todo cerrado, el mundo se paralizó. Entonces, sostener eso, dices, bueno, o sea, pero ¿qué pasa si me quiebro ahorita? ¿Qué pasa si me doy por vencido? O sea, no tenemos chance. O sea, ahorita no tenemos alternativa. Ya habrá momento, pasará en 10 años y lloraremos de la alegría de que salimos adelante. Pero ahorita no podemos quebrarnos. Más si es que tienes gente que depende de ti. O sea, igual yo... No se puede, no hay derecho ahorita. Claro, y además, yo creo que todo también es aprendizaje y seguramente de todo esto también tendremos varios aprendizajes y hay que buscar soluciones. A la final de cuentas es así. Estamos llegando a la última parte. A ver, tengo una pregunta que tiene que ver con que quería hacerte sobre cuáles han sido para ti las plataformas como de comunicación comercial más efectivas. Has mencionado, o sea, de algo que yo rescato de lo que has dicho en términos de comunicación comercial, es justamente esa referencia de la gente. O sea, tú mismo mencionabas, si Carlos Vera está tuiteando, obviamente la viralidad se va a hacer súper fuerte, pero además también hay mucha gente que comparte, o sea, de alguna forma nos empezamos a enterar todos, y el emprendedor no necesariamente siempre tiene todo ese presupuesto fuerte como para poder hacer una mega campaña. Entonces, en tu caso, ¿cuáles han sido esas plataformas más importantes, además de los referidos, que obviamente es porque hacen ustedes las cosas bien y que generan esas buenas experiencias que las hemos destacado? O sea, yo te diría que la plataforma más fuerte, o sea, el canal más fuerte para nosotros de comunicación, que nació casi a la par de nuestros negocios, Whiskies, por ejemplo. Whiskies es una plataforma que primero comparte muchos de los valores. He tenido el gusto de conocerles. Yo no les conocía antes al Felipe y al Galo, a Felipe Arcos y al Galo Isurieta. He tenido la posibilidad de conocerles como personas y son seres humanos que realmente, o sea, yo me saco el sombrero entre ellos. O sea, ellos no solo crearon, digamos, una comunidad de Facebook, ellos crearon un lugar en donde el tema de valores, de ética se respeta. Entonces, alguna vez que conversábamos con Felipe me decía, o sea, es increíble cómo las dos marcas hicieron clic solas. Nosotros comenzamos a postear, ni bien abrió Whiskies, que fue como, me invitaron a este grupo y chuta, bueno, hay 1,500 hombres, nosotros atendemos hombres, empezaré a poner algo. Entonces,
se volvió un tema de empezar a promocionarnos y fuimos un poquito entendiendo cuál era el mensaje que teníamos que transmitir ahí, la manera, las palabras, la gráfica. Y se convirtió en, digamos, en uno de los sitios en donde, o sea, ya luego ni siquiera les pedía el whisky que llegaba, se tomaba foto y él solito subía y decía, ya pasé por Vargas, más o menos como pasaba timbrando pasaporte, así. Y esa ha sido, digamos que la plataforma más fuerte. La otra ha sido, nos ha tocado a pulso hacer acercamientos con medios, por ejemplo. Nosotros no tenemos una agencia de relacionamiento público, más bien literalmente ha sido muchas veces golpear la puerta de los medios y contarles una historia y les ha gustado. Uno de esos casos, por ejemplo, la revista Líderes nos ha dado 2 espacios en el lapso de año y medio, nos ha salido 2 veces en la revista Líderes. La primera un poquito les gustó que la filosofía con la que nació el negocio, que era un poco el tema de formar personal, de generar oportunidades. Y la segunda fue precisamente con el servicio de Barber Home, que les pareció les gustó mucho, les pareció muy novedoso. Entonces nos hicieron una entrevista en la pandemia y obviamente eso abrió otras oportunidades, nos empezaron a llamar de canales de televisión. Tuvimos una llamada que lamentablemente no se concretó. Nos llamó una corresponsal de la BBC desde Barcelona. Increíble. Nos invitaba para hacer un podcast de negocios que se han reinventado en el tiempo de la pandemia y realmente, o sea, para mí eso fue madre, o sea, hasta me asusté, o sea, dije, pero dije qué chévere, o sea, que cosas tan, a veces, o sea, ideas tan locas acaben pasando, hasta cruzándose el charco. Entonces, lamentablemente, bueno, estuvimos en contacto con ella y me dijo, ¿sabes qué? Por tema de presupuesto decidieron cerrarme el espacio. Entonces no se dio porque a ella le cerraron el espacio. Pero de todas maneras, pero dices, acabo de hacer un contacto con una corresponsal de la BBC, en algún momento golpeo esa puerta y a veces tenemos miedo de hacer eso. Claro. A veces uno piensa que las noticias tienen que ser contadas. Y a veces los periodistas no se enteran de todas las noticias. A veces hay que golpearles la puerta y decirles, ya tengo esta historia que contar. O sea, ahora, que tengas una historia que contar, que les parezca interesante o no, eso es otra cosa. Y creo que no hay pecado en comunicarte o en golpear la puerta de un medio de comunicación, por ejemplo, y decir, mira, esto es lo que estoy haciendo. En el caso de Carlos Vera fue espontáneo. Yolanda Torres, que estaba haciendo el programa con ella, se enteró de nuestro servicio. Coincidencialmente estábamos en un chat de servicios de la González Suárez, que tenemos uno de nuestros locales ahí. Dijo, estoy viendo lo que están haciendo, me parece espectacular. Le conté al Carlos y Carlos quiere hacerlo. O sea, él quería cortarse el pelo en vivo. Sí, mejor que no, porque capaz salía mal y nos sableaba, pero no, o sea, le pareció súper novedoso. Entonces salíamos, no sé, compartimos el programa o sea, habían entrevistas, qué sé yo, con Rock Sevilla, con epidemiólogos en otras partes del mundo, y de pronto compartíamos escenario, digamos, con una idea aparentemente tan ridícula y tan simple, ¿no? ¿Qué otro medio? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales propias que hemos procurado que se manejen, o sea, que transmitan realmente un poco la esencia de lo que hacemos. La página en la que más hemos, bueno, nosotros, nuestro fuerte, digamos, es Instagram. A nivel mundial, la industria de barbería y peluquería vende mucho ahí, pero vende mucho esta parte de acá, o sea, cómo queda. O sea, entonces tú entras a una peluquería, a una página peluquería y barbería en cualquier lugar del mundo y vas a ver la cara del cliente de acá, la cara del cliente de acá, la cara del cliente de acá, cómo quedó por atrás, pero no te cuentan lo que haces detrás. Y creo que eso decidimos hacer nosotros. Con fíjate, Pablo Díaz decía, contar historias es la mejor forma de hacer marketing. Excelente. Justo enlaza con lo que estás diciendo. Sí, es que sí, yo creo que todo negocio, toda idea tiene una historia detrás. O sea, si yo les contara la historia completa de esto, nos quedamos 3 días aquí y realmente nos divertiríamos. Pero contar historias vende más. O sea, y no solo por el tema de vender, sino es bueno a veces que la gente sepa qué viene detrás. Muchas veces, mira, este es un momento que yo creo hay mucha gente que no está valorando ni el esfuerzo que han hecho las empresas para mantenerse con vida, lo mucho que le ha costado a la gente levantar un negocio, sostener plazas de trabajo, y a veces son historias que hay que contar. Y no es por sacar en cara, pero es que si tú hicieras una especie de reality
O sea, si nos hubieran hecho un reality a nosotros y hubieran visto la que tuvimos que pasar durante 88 días que estuvimos cerrados, todo lo que hacíamos mientras sosteníamos el estudio de mis 4 hijos en la casa, imagínate, y tener que coordinar las citas y tener que ver ideas y tener que pensar, bueno, ya se acerca la quincena, ¿cómo vamos a pagar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estarán los locales? ¿Qué va a ser de la inversión que hicimos? Nosotros veníamos, mira, nuestro local de Quito sobrevivió al paro. Abrimos a mediados de noviembre y le cayó esto. O sea, cuando en enero ya empezaba a tener movimiento, de pronto, le cayó esto. Entonces digo, o sea, si te pones a ver la historia que hay detrás no solo en nuestro caso, de tantos emprendedores, de tantas empresas, o sea, de tantos empresarios que muy probablemente no duermen tranquilos en la noche pensando en cómo voy a hacer. O sea, son historias que venderían. O sea, podrías hacer películas si quieres de esto. Realmente la pasamos. Uno dice, o sea, uno ve al emprendedor y dice, claro, no, debe estar forrado en plata, viaja, compra. O sea, yo aquí les confieso, no he cobrado mi sueldo desde hace 4 años en Barber House. Y estamos aquí, y estamos empujando porque seguimos creyendo en este proyecto. A ratos dices, puta, de gana me metí en esto, pero dices, no, o sea, claro, pues es un la sueño. gente nos quiere. Claro. O sea, mira, ya pasó de ser un sueño, ya tenemos el compromiso con la gente, o sea, ha crecido. Nosotros hemos creado 28 plazas de trabajo, en este momento son 13 permanentes, pero entre la gente que ha entrado y ha salido, tienes un compromiso enorme con la gente que te sigue, con tus clientes, con gente que ha depositado su confianza en ti. Y ahora, por ejemplo, tenemos un compromiso adicional. Nosotros en la época que estuvimos cerrados decidimos prevender servicios con la confianza de saber que íbamos a estar abiertos. Hay gente que, por ejemplo, nos precompró 10 cortes de pelo. Eso quiere decir que esa persona me dijo, yo sé que de cuando abras vas a estar 10 meses más, a razón de un corte por mes. Entonces yo confío en que tú vas a estar acá. Entonces te das cuenta del compromiso enorme que tienes. Entonces rendirse en este momento no es opción. Sí, sí. El miedo al fracaso en este momento no es opción. O sea, hay que estar. O sea, fíjate, ahora sí, con Andrés Salgado te preguntaba al comienzo, yo decía voy a dejar esa pregunta para el final. Ahora sí, Andrés, cumplo con lo que ofrecí. Él te preguntaba, ¿cuál es tu siguiente emprendimiento? De hecho, yo quería también preguntarte, sé que tienes también The Vikings House, que también es una historia que quisiéramos, tal vez en otro programa podríamos abordarla. ¿Cómo crees todo este camino que has hecho con Barber House para la creación de Vikings House y para tus siguientes emprendimientos? O sea, te soy sincero, no sé. O sea, no sé cuál será el siguiente. Alguna oportunidad aparecerá, pero coincidencialmente Andrés, por ejemplo, es una persona con la que nos conocemos también desde hace algunos años. Él ha sido parte de la reapertura. Mira, por esas coincidencias de la vida volvimos a coincidir ahora a 20 años de haber sido compañeros en el colegio. Y él me ha estado asesorando en temas tecnológicos. Entonces, por ejemplo, la implementación de ciertos mecanismos de comunicación más eficientes con los clientes. Con él estamos diseñando una nueva plataforma de reservas. Y, por ejemplo, yo creo que va por ahí un poquito, para confirmarte, mi querido Andrés, a mí me gustaría, por ejemplo, que uno de los emprendimientos sea el desarrollo de una plataforma que podamos comercializar, o sea, una plataforma que podamos usar, pero también podamos comercializar. En algún momento, en alguna reunión que tuve con él, le dije, y mira cómo es la vida y mira cómo es de fácil ahora hacer las cosas. Andrés nos está escuchando ahorita desde California. No nos hemos visto 20 y pico de años. Y hemos trabajado bien. Y hemos buscado soluciones y nos hemos adaptado a la tecnología y tenerle a Andrés como que tuviéramos un departamento de sistemas dentro, comunicación permanente, buen trabajo, conocimiento del tema excelente. Entonces, esa es una de las cosas que yo vería. O sea, el tema tecnológico, yo creo que mucho se va a ir por ahí. Me gustaría ver una manera de llevar lo nuestro hacia lo tecnológico. De hecho, una de las ideas era generar una plataforma para Barber Home, una plataforma que se pueda internacionalizar fácilmente. Hay algunas oportunidades ahí. Yo creo que un poquito iría por ese sentido en función de la experiencia que tenemos y el nombre que hemos hecho. Pero posiblemente sea otra cosa. Con mi esposa tenemos un negocio que, bueno, de hecho lo maneja ella. Es un negocio de venta de frutas y ella ha innovado mucho más que yo en la pandemia de lo que yo he innovado en 4 años. Se ha diversificado completamente. O sea, me encantaría tener algo, por ejemplo, que
desarrollarle una plataforma para ella, para que sus ventas sean más eficientes. Por ahí me gustaría echarle una mano, porque veo la carga de trabajo que tiene, cómo se saca la madre, y por ahí de pronto alguna cosa. Pero, o sea, decirte cuál será el siguiente, no sé. El gimnasio fue una cosa que por las circunstancias apareció. O sea, se vio la manera de generar también comunidad, de dar algo, un servicio diferenciado, y coincidió que conocí a la persona que tenía el gimnasio y juntamos ideas y sacamos adelante la idea. Entonces, no sé, por ahí Chévere. yo creo que abierto a cualquier cosa. Sí, así hay que ser. Llegamos a la última parte. Tenemos un juego que lo vamos a hacer y con algunos premios. Una ronda de preguntas rápidas para, o sea, sobre todo recomendaciones. Un hábito para todos los días. Hacer deporte, a mí al menos me ayuda. Me ha ayudado a disipar muchísimo la carga, la tensión y la ansiedad en estos meses. Me voy a permitir dar otro. Verás, tengo la costumbre, no sé si es por cábala o por superstición, no, creo que no. Yo cuando me levanto de la cama, primero pongo el pie derecho en el piso. Y el momento que me estoy parando, le doy gracias a Dios por estar vivo. Y digo, y que sea lo que tenga que ser durante el día. Creo que eso empecé a hacer desde hace unos 2 o 3 meses, y la carga se vuelve más ligera. Creo que esos dos. Chévere. ¿El mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, no sé si me lo di yo mismo. O sea, a ver, quiero que se entienda de esta manera. No te rindas. O sea, y eso creo que ha sido un tema de uno mismo, tiene que también automotivarse. Ahora, consejos me han dado un millón, muy buenos consejos. Mi papá hace un poco tiempo me dio un consejo, me dijo, a veces es mejor analizar un poco más ciertas cosas, analizar más en profundidad ciertas cosas. Creo que sí hay cosas que es importante analizarlas a profundidad. Recomendaciones finales para la audiencia. No darse por vencido. O sea, las circunstancias, mira, o sea, esta es una circunstancia que nos está golpeando a todos, pero la vida son retos. La vida siempre te va a dar por ahí una cachetada, un golpe, un palazo, te va a poner el pie. Claro. Creo que, o sea, está bien quebrarse a veces, está bien sentirse agotado, busquen apoyo en caso de eso. Siempre hay gente que está dispuesta a echar una mano, a dar un consejo, a veces a escucharte, a que te desahogues. Copiar, no, o sea, el famoso benchmarking tiene su lado bueno y no. En una economía tan pequeña como la nuestra es fácil confundir un benchmarking con una copia. Creo que lo mejor es siempre buscar alternativas, crear, ponerle toque personal a veces a las cosas, investigar, estudiar, soñar, y lo más importante, creo yo, estar convencido de lo que uno hace. O sea, te vas a topar en el camino con mucha gente que te diga, esa idea no, como que no me suena. Si tú la tienes clara, la tienes estudiada, crees en eso. O sea, alguna vez alguien dijo que iba a vender teléfonos sin teclas y resulta que ahora todo el mundo tiene un teléfono sin teclas y nadie le creyó. O sea, a veces las ideas descabelladas basta tener un loco que las empuje y que las sepa vender y listo. Creo que no desanimarse. Y ahorita, sobre todo en esta época, ser solidarios. Creo que eso es importante. O sea, creo que la supervivencia de la economía en este momento depende de ser solidarios, de que seamos un poquito más tolerantes. Al principio les decía, me da pena que antes el ecuatoriano era muy conformista a nivel de consumidor. Ahora creo que se volvió demasiado exigente y en un momento en el que las cosas ya no son las mismas. Yo creo que ahora un mal comentario en Facebook puede... Yo hace unos días puse un posteo en Facebook que decía, o sea, puede ser que la pandemia no haya quebrado un negocio, pero puede ser que un mal comentario le acabe quebrando. O sea, seamos un poco más tolerantes, un poquito más empáticos. La gente que trabaja, que brinda servicios, está nerviosa. Sobre todo en nuestro caso, hay mucho acercamiento con los clientes. Es normal que el cliente esté nervioso. Si le oye toser a un cliente, si le ve estornudar, se va a poner nervioso. Está pensando en que tiene que movilizarse en bus, está pensando en que posiblemente va a llevar la enfermedad a su casa. O sea, seamos un poquito más tolerantes en este momento y apoyemos a los negocios. O sea, tenemos el amigo que está emprendiendo, que está vendiendo, no sé, manzanas. Hagamos el esfuerzo. Ayer alguien, justo en ese mensaje, decía,
hagamos una cadena de favores. O sea, yo creo que si yo tengo un negocio y vienen y me consumen, lo mínimo que puedo hacer es consumirle a alguien más. Eso va a empezar a generar un movimiento, va a hacer que la rueda se mueva un poquito, seamos empáticos, entendamos. Hoy tuve una reunión con una persona de un banco y le dije, oiga, yo creo que soy el único tarado que está pagando deudas en este momento. O sea, que he hecho compromisos con mis proveedores de pagarles, aunque sea de $20 en $20, porque sé que esos $20 les sirve para algo y puede ayudar a que otros negocios crezcan. Cuando uno está en los zapatos de emprendedor y entiende lo difícil que sería dar un paso para atrás, dice, o sea, si yo puedo echar una mano en este momento a que otro negocio se sostenga, hay que hacerlo. He visto en la última semana a muchos de mis vecinos cerrar sus negocios y créeme que me duele en el alma, porque más allá de que estén cargando muebles en una camioneta, si le ves del otro lado como alguien que ha creado un negocio, dices, esa gente está subiendo sus sueños y sus proyectos y sus expectativas en esa camioneta. No se están yendo los muebles, están yendo los sueños, está yendo el trabajo, está yendo el sustento de muchas familias. Entonces, seamos más empáticos y echémonos una mano entre todos. Estamos solos, lamentablemente estamos solos. Ojalá pueda ver esto alguien de la banca, alguien del gobierno. No, te soy sincero, no espero mucho de esos, la verdad. Me di cuenta de que ahorita mis clientes, mis colaboradores, mis conocidos, mis amigos son los que nos van a ayudar a sostener. Y esa es la realidad ahorita. El banco te está agarrando de acá, el IES te cae, el SRI te exige. Hoy me llegó un correo en la tarde que me hacía acuerdo que en 15 días hay que pagar décimos. Y decía, Dios mío, ¿y ahora? Yo estaba aliviado porque iba a salir de quincenas mañana y tengo que estar pensando ya en los próximos 15 días a ver cómo hago. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguirle metiendo ganas y esperando que la gente siga confiando en nosotros. Sí, totalmente. Llegamos a la última parte, ahora sí nos vamos hacia el juego. Ojalá que ahora sí podamos hacerlo. Hemos tenido algunos problemas técnicos las últimas 2 semanas, pero ahora sí creo que hemos llegado a una solución. Veamos si nos sale. Les voy a poner un video explicativo para que vean los premios y además para que puedan entender, sobre todo las personas que no han jugado antes, para que puedan ver cómo es súper fácil y súper sencillo. Como entonces los premios y la explicación del juego. Para el tercer lugar tenemos grandes premios. Una mantequilla Sisterly Nuts, un café de altura 1600, un bloqueador solar Ática y una prueba rápida COVID a domicilio de Medca. Para el segundo lugar, una membresía completa por un mes de servicio en Barber House, 4 publicaciones para redes sociales del Cabú Creativo y para el primer lugar, una membresía completa por un mes de servicio en Barber House, $40 de saldo para jugar en Q-Padel. Lo único que tienen que hacer es ingresan en kahoot.it, colocan el game pin que verán en nuestra pantalla, ponen el nombre y apellido para que les podamos reconocer, juegan contestando en su pantalla lo que ven en la nuestra y les recomendamos que jueguen en 2 equipos, uno para que vean en nuestra pantalla las preguntas y otra para que respondan. Recuerden que el juego mide la respuesta correcta y también la velocidad de respuesta. Listo, tenemos varios comentarios que te están haciendo. A ver, entonces les voy a compartir mi pantalla y ahora sí veamos si es que todo sale bien para poder jugar. Entonces, ahora sí deberíamos estar viendo la pantalla. Ahora sí me parece que se está viendo la pantalla correcta. Le voy a bajar un poquito el volumen para... Ahí está, ahí me parece que sí. Hay un pequeño delay con Facebook, por ahí a veces es 10, 15 segundos. Entonces, hemos puesto las preguntas para que puedan, o sea, haya un tiempo para que puedan alcanzar a jugar. Andrés preguntaba, ¿cuál es el PIN? 315-313. Entonces ahí sí. Ya tenemos 7 personas. Veamos quién más.
Ahora sí parece que vamos a poder jugar. Y en las últimas 2 semanas hemos tenido algunos problemas con esto. Entonces ahí nos ven a nosotros y también la gente puede seguir jugando. Ya tenemos 10, fíjate, José Francisco, ya tenemos 10 personas. 12 personas. Veamos. Grandes premios tenemos para hoy. Entonces, yo creo que ahí ya podríamos comenzar. 13 personas, hay bastante acogida. Veamos y cómo sale. Entonces voy a comenzar el juego desde ahorita con las personas. La idea, o sea, mientras puedan, tienen que, si es que están jugando solamente con el equipo, con un equipo, por ejemplo, están conectados ahorita a este live desde un celular, y no tienen otro equipo a la mano, obviamente van a tener que ir rapidísimo de una pantalla a otra para poder contestar. En el caso de que estén con una pantalla adicional, pues ahí es más fácil porque ven en mi pantalla las preguntas y ustedes en la suya contestan. Tenemos 15 jugadores comenzando ahora. Primera pregunta, para entrar en calor nada más. ¿Cuánto es 2 más 2 por 3 más 3? Veamos que también van en las matemáticas. Le puse un tiempo como para que, porque ahorita deberían estar ya viendo la pregunta todos. A ver, veamos conforme empiecen a contestar. Ya hay 4 respuestas ya tenemos. Veamos, ¿quién más? O sea, las respuestas se van a ir generando, o sea, cada uno tiene como es ya por la conexión. Hay un pequeño delay, que es lo que les decía. Pero ya tenemos 14 respuestas, creo que eran 15 inscritos, ¿no es cierto? Bueno, hay sí. 5 personas que creo que se han saltado en matemáticas. Veamos la siguiente pregunta. Va ganando Mayra Romero. Siguiente pregunta. Esta fotografía, como para también entrar en calor, y ahí entramos en materia. ¿A quién corresponde? ¿Qué dirías tú, José Francisco? De ninguna, es de Alf. ¿De Alf? Por los copetes. Ya, sí. Ya tenemos algunas. A ver, veamos. Ahí están algunos contestando rápido. Ya contestaron todos. La respuesta correcta era Full House. La Mayra se confundió con Friends. Veamos, Mayra sigue. Pablo D. le sigue de cerca. Emilio Gómez en tercero. Veamos, año de fundación de Barber House. Veamos, ya hay una respuesta, o sea, no está tan lento el delay, no está, perdón, tan atrasado el delay hacia Facebook. ¿Qué dirías tú, José Francisco? Tiene algunos años. Por ahí dimos una pista mientras conversábamos de algún evento que hubo ese año. Sí, es verdad que tapamos eso. El logo de Barber House también es lindísimo. Sí, ese sufrió una modificación, entre comillas. Sufrió, entre comillas, decimos, una mejora casi imperceptible, pero que le dio mucho más fuerza. ¿Ah? Sí, ya te voy a contar después cuál fue. Siguiente. Mayra Romero parece que va imparable a llevarse el primer premio. Barber House, la primera peluquería y barbería en Ecuador certificada por cumplir protocolos de prevención y control COVID. ¿Verdadero o falso prácticamente? A ver, ¿qué dicen? Y eso Están dudando mucho. es que recién les está apareciendo.
por el delay. Y debe haber sido un proceso fuerte como para poder tener esta certificación. Sí, pero sabes que se hizo un trabajo profundo. O sea, fueron 2 meses tomó la obtención 2 meses. de la certificación. 2 meses, un análisis profundo de absolutamente todos los procesos administrativos. El protocolo, por ejemplo, de los barberos no es únicamente el protocolo de corte, o sea, del servicio como tal, sino es un protocolo incluso que viene desde qué pasa cuando salen de su casa. O sea, se analizaron absolutamente todo. Eso fue bueno, porque también me permitió hacer un levantamiento completo de procesos, de absolutamente todo. Omitir actividades que de pronto podían ser riesgosas. Claro. Nos anticipó la empresa de salud y seguridad ocupacional, quienes nos asesoraron, que es IPG, es de muy buen amigo, se ha convertido en muy buen amigo, hicieron un trabajo excelente con Esteban Peña. Me dijo, mira, normalmente en una auditoría, porque esto es otorgado por Intedia, que es una auditora internacional, es una certificadora española, normalmente, que es como cuando te hacen evaluaciones para ISO, ¿no es cierto? Tienes una primera visita, te revisan, ven que cumplas, te dan los puntos a mejorar y te vuelven a hacer una inspección en un mes, y según eso, más o menos el proceso puede tardar por ahí un poco de tiempo. El día que nos hicieron la visita, en la noche nos enviaron la confirmación de que estábamos certificados. O sea, no había nada, no se objetó absolutamente nada. Todo estaba dentro de los parámetros, entonces también eso es una tranquilidad, ¿no? Da tranquilidad a los clientes. Exacto. No, y te confirma que las cosas están haciendo bien. Entre los servicios de Barber House, corte de pelo, afeitado clásico, tallado de barba, o todas las opciones de respuesta son correctas. Veamos. Yo le hubiera metido un tratamiento para el chuchaqui entre las respuestas para confundir. Pero bueno, eso me imagino que para cuando ya se acabe toda esta pandemia, eso volverá. Me imagino, porque la gente lo primero que saldrá es a festejar, entonces a tener que ir a pasar el chuchaqui en algún lado. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ya tenemos 13, veamos. Y la última, ahora sí veamos. Mayra sigue en primer lugar, veamos. Sexta pregunta. Tu cita de todos los jueves a las 7:30 de la noche es con... Veamos qué dicen. Por ahí tengo unos amigos que sí podrían poner, no sé, cada jueves. Depende, podrían poner. Sí, puede ser. Hay veces que rápido, como te mide la velocidad de respuesta, claro. A veces se confunde por responder rápido. Ya tenemos 13. Creo que hay 14, justo. Y la última pregunta, ahora sí, veamos. Siguen los 3 primeros, siguen iguales. El podio está casi definido. Veamos. Coffee and Business es un programa de On Data o ni idea. Veamos qué dicen. Ahí es por responder rápido, que a veces se equivocan. Ya nos ha pasado antes. Faltan 2. Listo, no, 15 eran, perdón. Ahí estamos. Entonces el podio viene conformado de la siguiente forma. En tercer lugar, Emilio Gómez. En segundo lugar, Pablo D. Y en primer lugar, Mayra Romero. Les pedimos a los 3 ganadores que se contacten con nosotros para poder hacer la entrega del premio, para poder hacerles todo esto, porque tenemos un montón de premios. Siempre nosotros al final hacemos un cierre, resumimos. Hay
comentarios que te mandan saludos. Siempre resumimos con algunos de los puntos destacados. A ver, decías, identificar una oportunidad y apasionarse por lo que haces. Me parece que eso es importantísimo para cualquier persona que quiera emprender. Es bueno analizar lo que está haciendo el resto. Mencionabas Internet, mencionabas que cuando ustedes estaban en este proceso de creación de Barber House también analizaron inclusive lo que se hacía en otros países. Siempre también hablabas de la crisis, también aparecen oportunidades. Siempre como emprendedor uno también tiene que darse cuenta de eso. Filosofía de hacer bien las cosas, que eso decías como que es una de las claves también que tiene Barber House, me pareció importantísimo. También mencionabas de esto del abismo. Cuando uno se lanza, cuando uno emprende, es como que te lanzas a ese abismo, pero una cosa es lanzarse al abismo, que lo decías, y otra cosa es aprender a volar mientras te lanzaste. No te rindas, uno de los consejos que dabas, y si finalmente decías también hay que ser más empáticos. Finalmente quería contarte, José Francisco, mira, yo hoy de mañana me conecté a un webinar de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la UIDE, y ellos estaban en un webinar hablando con Carolina Puente, a quien no tengo el gusto de conocerle, pero me pareció súper interesante lo que decía. Ella entiendo que es gerente de una agencia que se llama Mr. Fox. Ella decía que hay 3 cosas que son súper importantes para una marca. Yo las anoté hoy de mañana cuando ella lo decía, porque me parece que esas 3 son cosas que las hacen ustedes en Barber House. Conectar en positivo. Tú hoy has mencionado varios de los problemas por los cuales estamos pasando todos, y sin embargo, con ese confiar en Dios, con esa confianza en que las cosas van a salir bien, conectar en positivo es también hablar de cosas positivas con la gente. Mantenerte visible, que es algo que también tú lo mencionabas con este trabajo que hacen puerta a puerta y han logrado entrevistas en Líderes con Carlos Vera, etcétera. Mantenerse así visibles. Y finalmente ser recursivos. No necesariamente hay que invertir un montón. A veces uno puede tener una gran idea y ser recursivo para hacerlo. Me parece que Barber Home es justamente eso, ser recursivo, y han logrado, a pesar de que muchos como que se han dejado caer, ustedes han logrado mantenerse, adaptarse y seguir adelante. Entonces me pareció súper interesante compartirlo con las personas que están aquí. Así que, José Francisco, te agradecemos todos quienes hacemos OnData. Ha sido una charla súper interesante, nos hemos alargado un poco, pero me parece que ha valido la pena. Te agradezco de verdad un montón y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero que en poco nos podamos dar el abrazo personalmente y hasta para cantarte el Happy Birthday que cumplí ayer. Sí, no, más bien a ti, muchas gracias, mi querido Juan Esteban. Como te dije al principio y desde el otro día, siempre es un gusto ver a los amigos de toda la vida y poder compartir un espacio así, no, o sea, enriquecedor. Uno aprende más de las preguntas, uno aprende mucho más en esto, o sea, más allá de uno pretender venir a dar una cátedra, porque para nada creo que estamos bastante lejos de tener una verdad absoluta. Es enriquecedor compartir, escuchar, conocer. O sea, realmente a mí me gusta mucho esto acá, y qué mejor con un amigo como tú, así que te agradezco muchísimo a ti por la invitación. Chévere. No, gracias a ti, por favor. El próximo jueves 6 de agosto estaremos conversando con Daniel Canelos. Él es un emprendedor serial. Nos va a contar sobre su proceso emprendedor, el cual ha desarrollado a través de múltiples experiencias en los últimos 10 años. Y además hablaremos de su visión del emprendimiento post-COVID. Recuerden que nos pueden seguir a quienes hablábamos de esa empatía, a quienes están conectados y que obviamente no nos conocían a nosotros y que están aquí por José Francisco. Siempre, a la final, nosotros estamos haciendo siempre hacemos estos espacios y estamos tratando de compartir siempre contenidos. Nos encuentran en Facebook como OnData.es o en Instagram como ondata.es. Soy Juan Esteban Portilla. Nos vemos la próxima. José Francisco, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Un abrazo, mi querido Juan Esteban, y a todos los que nos acompañaron ahora también un abrazo. Chévere, ya nos vemos entonces. Saludos.